Les digo que por qué estoy compartiendo estos nuevos términos con ustedes. No es para parecerme como el gran intelectual, que no lo soy. Solo es que a veces hay gente. Hoy estaba hablando con alguien antes del servicio y estaba diciendo de vea. Hay problemas en el cristianismo como siempre, y como pastor una parte de mi trabajo, una parte de mi papel, de mi tarea es alimentar a las ovejas. Alimentamos a las ovejas por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero otra parte de la tarea de un pastor es proteger al rebaño de los lobos rapaces, y a veces los lobos vienen vestidos de ovejas. Y a veces los que se oponen más a la obra de Dios son los, entre comillas, cristianos. Y a menudo los que quieren quitarle al hombre común y corriente, quitarle la Biblia, son los eruditos. Y lastimosamente muchos toman una preparación académica como un arma para usar contra la gente de Dios y la iglesia local. Y no quiero hacer esto y no quiero que eso le pase a usted. Entonces, mucho de eso de la nueva terminología es para que usted sepa, que esté enterado de estos términos, para que nadie puede, si el término está bien, y ustedes me dicen, si no está bien, me dicen, para que nadie puede robarle, ¿me entiende? Nadie puede meterle uno para decir, hey, usted es el bruto y yo soy el educado, entonces usted no sabe nada, usted tiene que escucharme a mí, ¿verdad? Bueno, un nuevo término para hoy. Si usted tiene un taladro que funciona por aire, ¿cómo se llama? ¿Qué Arturo? Usted sabe, ¿cómo es? ¿Cómo? Neumático, ok. Y los tubos que contienen el aire en las llantas, ok. Neumáticos, esta es nuestra palabra para hoy, neumatología. Neumáticos, ¿por qué? Ok, Juan capítulo 3, usted está en Juan 3, vea el versículo 8. Voy a decirle por qué esto es algo muy común, me imagino que ustedes lo han oído antes. Juan 3, 8, Cristo hace una comparación entre el viento y el Espíritu Santo de Dios. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok, la palabra viento y la palabra Espíritu es la misma palabra. Ok, es la misma palabra. Es pneuma, es de donde viene la palabra neumático para el taladro. Neumonía es pulmonía, porque tiene que ver con aire y respirar. Hoy vamos a hablar de neumatología porque vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Y qué tan importante es esto hoy en día, cuando hay mucha confusión en cuanto al Espíritu Santo? ¿Ok? Y ya desde ahora no voy a mencionar esa palabra. No va a haber un examen después, ¿ok? Tranquilos. ¿Ok? Pero tal vez después de toda esta serie les doy un examen de vocabulario, para que recuerden los buenos días de la escuela, del colegio. No estoy cayendo muy bien esta mañana, ¿verdad? A pesar de que es el Día del Padre. Pues, ok, sigamos entonces. No hay examen sobre eso, vea. Más adelante en nuestro estudio vamos a sacar más detalles sobre esto, sobre quién es el Espíritu Santo y cómo son sus obras. Obviamente es un tema que abarca mucho y podríamos aún sacar una serie de mensajes dentro de esta serie sobre la teología, la persona del Espíritu y sus obras y cuáles son y cómo son y qué hace el Espíritu hoy en día. Lo que quiero hacer con ustedes esta mañana es simplemente tomar lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 domingos, hablando de la Trinidad, ¿okay? Porque empezamos hablando de Dios en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Y tomamos un tiempo, un domingo, para desarrollar un poco esta idea de que son 3 pero es uno, son 3 pero es uno, y ya, si no lo entendemos de todo, está bien, entendemos el concepto, y así es nuestro Dios, ¿ok?
Y hace 8 días hablamos de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Y hablamos de esa unión en Él, esa unión hipostática, la unión entre dos naturalezas que es el 100% hombre, 100% Dios, pero una sola persona. Y vimos que es Dios en la carne, Cristo Jesús. Bueno, en este contexto solo quiero presentar la idea del Espíritu Santo hoy, para que nosotros entendamos quién es más o menos en términos generales y ver cómo es Él en ese contexto de Dios y la Trinidad. Y luego podemos sacar los detalles. Luego podemos estudiar un poco sobre el bautismo del Espíritu Santo, hablar un poco de la llenura del Espíritu Santo, hablar de las obras del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, todo eso que abarca lo que es el estudio del Espíritu Santo en la Biblia. Hoy solo queremos contestar 2 preguntas, para que entendamos quién es el Espíritu Santo a grandes rasgos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a hablar de su persona. ¿Quién es el Espíritu Santo? La segunda pregunta que tenemos que contestar esta mañana es ¿qué hace el Espíritu Santo? Vamos a hablar un poco sobre sus obras. Entonces, la persona del Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque a veces cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, o cuando hablamos de Dios, hablamos de Dios en la carne, Cristo Jesús. Y cuando ya se refiere al Espíritu Santo, nuestra mente va hacia ese extremo a veces de los servicios de milagros los viernes en la noche con mucha música y mucha pachanga. Y ahí está el Espíritu Santo. Bueno, lo que tenemos que entender primero que nada es, la Biblia cuando habla del Espíritu Santo no habla en esos términos. ¿Cómo es que podemos entender el Espíritu Santo conforme a lo que dice la Biblia? Y en este contexto del Espíritu Santo yo quiero compartir 2 cosas. Primero, Él es una persona. Esa es la primera cosa que tenemos que entender. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque muchos hoy en día quieren decir que el Espíritu Santo es simplemente una influencia, que el Espíritu Santo es un poder. Y a veces nosotros aún tenemos la tendencia de pensar así, aún no sabiéndolo. ¿Por qué? Porque cuando alguien habla de la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos viene en la mente? Como gasolina. ¿Me entiende? Es porque hoy es domingo y quiero llenarme del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Como que ya, como tomar agua. Y no, ya estoy lleno. ¿Me entiende? Y luego se va gastando la gasolina entre semana. Y el domingo necesito otra inyección. La llenura del Espíritu Santo. Como si fuera un poder, como si fuera una influencia, como si fuera gasolina espiritual. Pero el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Y además en otros extremos del cristianismo tenemos gente que dice que el Espíritu Santo simplemente no existe. Es la misma gente que dice que no hay Trinidad, que solo hay un Dios. Entonces la influencia de Dios y sus obras, como se mueve aquí entre los hombres, es su Espíritu, pero no es otra persona, es simplemente el poder de Dios manifestándose. Vamos a Juan 16. Vamos a Juan 16 para simplemente ver lo que Dios dice acerca de este asunto. Y ustedes que han tomado varios de los cursos del discipulado, ustedes saben que una de las reglas que seguimos en el estudio bíblico es la regla de la plena mención. Cuando usted tiene un pasaje de plena mención de un tema, de una doctrina, usted puede basarse en dicho pasaje para casi estudiar toda la doctrina del tema. Y si usted quiere un pasaje de plena mención del Espíritu Santo, es Juan 14, 15, 16. Cristo habla mucho sobre el Espíritu Santo y su obra entre nosotros hoy día. El Espíritu Santo, vea lo que Cristo dice acerca de él en Juan 16, empezando en el versículo 13. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En esto, por supuesto, hay muchos otros pasajes que podríamos meter en este estudio, pero solo viendo esto, yo quiero que ustedes vean las características de personalidad. El Espíritu Santo toma lo de Cristo y nos trae eso de Cristo a nosotros para hacérnoslo saber, nos enseña. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos enseña, nos entera de las cosas de Cristo Jesús y son características de una persona. Todo lo que Cristo dice acerca del Espíritu Santo en este pasaje y también en los otros, en esos 3 capítulos de Juan 14, 15 y 16, forman un conjunto de características de personalidad. Y solo una persona puede hacer esto. Solo alguien con personalidad, con intelecto, con conocimiento, con voluntad, con capacidad de razonar y evaluar. Porque el Espíritu Santo toma lo que es de Cristo y lo trae a nuestras vidas. Y hay unos entre nosotros que saben más que otros, otros que están aplicando más que otros, y el Espíritu Santo sabe en dónde está cada uno de nosotros para enseñarnos lo que necesitamos a cada uno de nosotros en este momento. Solo una persona puede hacer esto. Es algo personal. Es de una persona. Él se entera de dónde está usted. Él sabe lo que Cristo quiere en su vida. Y Él sabe cuál es el siguiente paso por donde guiar a usted en el camino de la verdad. Es una persona. Es una persona. No una mera influencia. Porque tiene personalidad. Y la segunda cosa que quiero decirles, Hechos capítulo 5, vea Hechos capítulo 5, la historia de Ananías y Zafira. La segunda cosa que tenemos que entender en cuanto a quién es el Espíritu Santo, que primero es una persona, no simplemente una influencia, es una persona. La segunda cosa que quiero mostrarles es que el Espíritu Santo es Dios. Y ahora estamos entrando otra vez en este asunto de la Trinidad, que no vamos a entenderlo todo, está bien, pero podemos ya comprender el concepto. Vea, el Espíritu Santo es Dios. Todo lo que es Dios, así es el Espíritu. ¿Entiende? Cuando alguien habla de Dios, okay, no estamos de todo lo que Dios es, así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es menos divino que el Padre. El Espíritu Santo no es menos divino que Jesucristo. Él es Dios. Dios es uno, Dios. En 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es Dios. Ahora, tenemos la tendencia, porque la Biblia habla así, cuando se refiere a la Trinidad, siempre vemos este orden. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero a veces como que cuando vemos algo así, como vertical, Padre encima del Hijo, el Hijo encima del Espíritu, vemos como niveles de autoridad, o niveles en este contexto de deidad, de que el Padre es, Él es Dios. ¿Ok? Jesús, claro que Dios. Y el Espíritu Santo, pues no tanto, pero Dios también. ¿Entiende? Pero no es así, es más o menos horizontal. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Al mismo nivel, pues ¿cuál es la diferencia entonces entre ellos? La diferencia tiene que ver con papel y función. Pero vea esto primero en Hechos capítulo 5, versículo 3. Cuando Ananías y Zafira mienten a los apóstoles, es que quieren aparentar algo que no lo son. ¿Ok? Y Pedro como les regaña y por supuesto ellos mueren. Vea. Hechos 5, versículo 4. Hechos 5, 4 dice, reteniéndola la ofrenda, ¿no se te quedaba a ti? Vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Ok? ¿A quién mintió Ananías? Mintió a Dios. ¿Ok? Échese para atrás, versículo 3. Véalo en el versículo 3. ¿Ok? Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al
al Espíritu Santo y sus trajes del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. El hipócrita, el que aparenta algo que no lo es, finge ser algo que no lo es. Está mintiendo a Dios, está mintiendo al Espíritu de Dios. Y usted ve que en la Biblia es igual. Hablar acerca del Espíritu Santo es hablar acerca de Dios, porque Él es Dios. Él es Dios, bien claro. Entonces, puesto que Él es Dios, Él es inmutable. ¿Se acuerdan de ese término? Yo lo he usado bastante. Y yo quiero decirles que es demasiado importante que entendamos este término. Inmutable, que no se muda, no cambia. Dios no cambia, Dios es eterno, Dios es infinito. Él nunca ha cambiado, no cambia, no cambiará. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Él es eterno, no cambia nunca. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que quieren decir que el Espíritu Santo procede del Padre. Y lo sacan de un versículo en Juan, creo que es Juan 16, no tenemos tiempo para verlo. Pero ellos dicen que hubo un tiempo en la eternidad pasada. Ok, si pudiéramos hablar de tiempo, porque no hay tiempo en la eternidad y eso es todo un enredo filosófico. Pero lo que quiere decir es que hubo un tiempo en la eternidad pasada cuando el Espíritu procedió del Padre. Ok, y es el mismo error que salió en el concilio de Nicea con Jesucristo. Ellos dicen que Jesucristo fue generado eternamente por el Padre. Ok, ustedes que ya como se siguen los artículos que estoy subiendo a la página web, ya han visto esto. Bueno, disculpen, Cristo Jesús no fue generado como Dios. Si Cristo Jesús fue generado, Él tuvo un origen, un comienzo. Y no es Dios inmutable. Dios Padre generó al Hijo el día que el Hijo entró en el mundo. ¿Cuándo fue? Cuando nació de una virgen. Igual con el Espíritu Santo, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, cuando procede del Padre, ¿qué quiere decir? Es que Él es enviado por el Padre. No es que hubo un tiempo cuando no había Espíritu Santo y luego, como que el Padre lo sacó de su ser. Si fuera así, el Espíritu Santo no sería Dios, porque no sería inmutable. Dios ha existido siempre, Dios no cambia, Dios es una Trinidad, Dios siempre ha sido una Trinidad, 3 en 1, así de siempre. Cuando usted ve algo diferente, usted está viendo algo que no salió de la Biblia. Dios es inmutable. Otra doctrina es otra doctrina, no es bíblica. Vean, si Dios ha cambiado, si antes era Dios, solo un Dios, y luego en la eternidad pasada Dios generó al Hijo y luego el Espíritu Santo procedió de Dios y ya tenemos una Trinidad. Eso quiere decir que Dios no es inmutable, no es eterno. Él existe como nosotros, es como uno de nosotros. Dios no es así. Nuestro Dios es eterno, infinito e inmutable. ¿Qué quiere decir entonces que el Espíritu procede del Padre? Como dije, eso tiene que ver con papel y función. Algunos dicen, entonces ¿por qué se llama Cristo el Hijo de Dios si no es que el Padre lo generó? ¿Sabe? Es un título. ¿Por qué? Porque el papel y la función que Cristo tiene en la Trinidad es el papel y la función del Hijo de Dios. El Hijo se somete a la voluntad del Padre y hace lo que el Padre quiere, ¿sí o no? Y eso es lo que Cristo dice. Él dice, no, yo he venido para hacer la voluntad del Padre, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Y así es. Entonces Él lleva el título Hijo de Dios. No es porque Él nació en la eternidad pasada del Padre, no, es porque Él lleva ese papel y hace esa función. El papel y la función del Espíritu es igual a hacer la voluntad de Dios. Y usted ve que el Espíritu Santo se llama el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Cristo.
Y usted dice, pero ¿de cuál? ¿De quién? ¿De quién? Es el Espíritu de Dios, porque Él procede de Dios para hacer la voluntad de Dios, del Padre y del Hijo. En ese sentido se somete completamente al Padre y al Hijo. ¿Por qué es que el Espíritu Santo no tiene nombre? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Usted ve a Dios, Dios Padre, Jehová, ¿me entiende? Y dice, wow, qué nombre, Jehová. Y Cristo Jesús, Cristo que ve y usted dice, ok, ya entiendo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es que tiene títulos, no tiene nombre. ¿Sabe por qué? Porque la obra y la función que Él lleva a cabo aquí en la tierra no llama la atención al Espíritu. Él vino para hablar acerca de Cristo, para glorificar a Dios Padre en Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos la obra o la manifestación de la obra del Espíritu de Dios, Él no se llama la atención a sí misma. Cuando usted ve la obra del Espíritu Santo de Dios, la gente no habla del Espíritu Santo de Dios, habla de Jesús para glorificar al Padre. Porque esa es la función del Espíritu Santo, es llevar toda nuestra atención al Padre en Cristo y llevar toda nuestra alabanza hacia Dios, Espíritu de Dios. Él vino para esto. Habla de función, habla de su papel en la Trinidad. Pero Él es una persona. Él es Dios. Y Él está entre nosotros. ¿Qué es lo que Él hace? Ahora que hemos hablado de quién es el Espíritu de Dios, hablemos de qué hace el Espíritu Santo entre nosotros. Y aquí honestamente podríamos pasar varios meses estudiando esto. Y lo que quisiera hacer luego, como dije, cuando ya lleguemos a esta parte de la teología sistemática, yo quiero desarrollar esto un poco más y hablar de las obras del Espíritu Santo. Pero quiero ver en términos generales qué es lo que hace el Espíritu hoy en día entre nosotros, y lo he dividido en dos categorías. Primero entre los inconversos y en segundo lugar entre nosotros. Yo creo que nosotros todos estamos enterados, regresando a Juan 16, enterados de lo que hace el Espíritu Santo entre los inconversos. Entonces, esto no es nada nuevo. Y su obra, por supuesto, como dije, su obra siendo el Espíritu de Dios, Él no viene de parte suyo o suya, Él viene para glorificar al Padre en Cristo Jesús. Y cuando vemos su obra entre los inconversos, vemos que Él siempre está trabajando en ellos para llevarlos a Cristo, a la cruz. Cuando alguien se convierte por la obra del Espíritu Santo, pero se convierte a Cristo, no se convierte al Espíritu. El Espíritu hace la obra, porque si Dios no trae y atrae a la persona, nadie va a querer a Dios. La Biblia dice que nadie busque a Dios, no hay nadie que lo haga. Entonces, Él hace la obra en todos nosotros. ¿Cuál es la obra? Juan 16, 8, 9, del 8 al 11. Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, hablando del Consolador, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Fíjense bien que cuando Él convence a alguien de pecado, es principalmente del pecado de no creer en Jesús. Por supuesto va a convencerles de pecado como de fornicación, de borracheras, de todo esto, pero principalmente es de no creer en Cristo Jesús. Y ahí está el comienzo de la obra del Espíritu. Versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces son tres cosas. La obra general del Espíritu Santo entre los inconversos tiene que ver con esto. Le convence al pecador de su pecado. Lo hace primeramente por medio de su conciencia. Todo el mundo sabe que ciertas cosas son malas. Eso es lo que vimos ayer. Fuimos a la Avenida Central para predicar un poco y repartir unos tratados antes de que lloviera. Y tuvimos como una hora, tal vez una hora y media para estar allá. Y fue un buen tiempo. Pero otra vez, la lección que siempre damos a la gente es que vea, usted sabe que es malo mentir y ha mentido, ¿sí o no? Pues sí. ¿Cómo sabe usted que es malo mentir? Pues mi conciencia me condena cuando miento. Esa es la obra del Espíritu Santo.
Se está usando esa conciencia como para convencer al hombre de su pecado. Y por supuesto, la obra del Espíritu Santo se manifiesta grandemente cuando uno está predicando la ley y el Evangelio. Porque es como darle al Espíritu Santo municiones para usar en contra de ese pecador. Para decirle, hey, usted está pecando, usted sabe que está pecando, usted sabe que está en problemas. Y esta es la segunda cosa que él hace, convence acerca de la justicia de Dios. ¿Por qué es que todo el mundo sabe que Dios es bueno? Y usted puede hablar con un ateo. Y ya llevarlo por la ley y todo, y dice, pero ustedes dicen que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, ¿por qué manda a gente al infierno? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay gente padeciendo de hambre hoy en día? Aún los ateos lo saben. Aún los ateos. ¿Por qué? Ellos saben que Dios es bueno, ellos saben que Dios es amor. Lo que no quieren reconocer es que si Dios es bueno y si Dios es amor, Dios también tiene que aborrecer lo malo. Porque si Él es tan bueno para querer ayudar a la humanidad, Él también quiere acabar con lo que está haciéndole daño a la humanidad. ¿Me entiende? Así es nuestro Dios. Entonces convence a todo el mundo de su pecado. Yo estoy en la olla porque yo ya he pecado, lo sé por mi conciencia, pero también le convence de la justicia de Dios. Y con esto, yo estoy malo, Dios es bueno. Eso nos lleva al tercer punto de la justicia, o del juicio de Dios más bien. Todo el mundo sabe que viene el juicio, todo el mundo lo sabe. Y es por eso que todo el mundo teme la muerte. Aún usted cristiano, si usted fuera honesto, usted me diría, y a veces cuando tengo que pensar en la muerte, pues, quiero estar con Cristo. Pero el juicio, sabemos, Cristo ya es que llevó nuestra culpa, llevó la ira que nosotros merecemos, lo llevó todo en la cruz, lo sabemos. Pero usted sabe también que viene un juicio de nosotros desde el tribunal de Cristo cuando Dios va a juzgarnos conforme a nuestras obras, para recompensa, para herencia. ¿Cómo se siente usted cuando usted piensa en esto? ¡Qué día más alegre! Ojalá que llegue pronto. No, porque sabemos. Es igual con el pecador. Él sabe que viene un juicio. Sabe que viene un juicio. ¿De dónde viene todo este conocimiento innato? Viene por la obra del Espíritu Santo. Y un versículo más en este contexto, regresando un poco en Juan capítulo 12, versículo 32. Esto para ustedes que tienen la tendencia de hablar con gente, tanto inconversos como cristianos. Usted siempre se va a topar con alguien que dice, pero Dios ha escogido a algunos y los demás los ha predestinado a ir al infierno. Y son los calvinistas, y siempre quieren hablar de eso, de los elegidos. No, es que nadie puede llegar a los pies de Cristo Jesús si Dios no hace la obra en Él. Entonces nosotros no tenemos libre albedrío, Dios lo hace todo. Y yo digo, pues disculpe, lean su Biblia. Porque dice, acabamos de verlo en Juan 16, que el Espíritu Santo viene para hacer su obra en el mundo. No en unos cuantos, en el mundo. Y si eso no fuera suficiente, vea Juan 12:32. Juan 12:32. Cristo dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Usted puede estar seguro que Dios está haciendo su obra en el corazón de cada ser humano. Todo lo que pasa en la vida de uno es para uno de dos propósitos. O es para llevarlo a Cristo para la salvación, o es para acercarlo más a Cristo para la santificación. Dios está trabajando en la vida de cada individuo. Porque cuando Dios, entre comillas, termina con el individuo, ese individuo muere. Ya. Si alguien todavía está respirando y no tiene a Cristo, Dios todavía está trabajando en la vida de esa persona. Está ejerciendo su paciencia y está, según este versículo, atrayendo a esa persona a sí mismo para arrepentimiento y fe. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Y si es un cristiano, pues vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto ahora. Porque ¿cuál es
¿Cuál es la obra del Espíritu Santo entre nosotros? Usted dice, yo recuerdo el día, alguien me predicó el Evangelio, yo sentía ese peso de mi pecado y me arrepentí, puse mi fe en Cristo Jesús y ya, gracias a Dios, tengo la salvación. ¿Qué ahora del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace en mí? ¿Qué es lo que hace en mí, el cristiano? En primer lugar, vea Efesios capítulo 1, que obviamente tuve que escoger solo unas cuantas cosas para nosotros esta mañana, pero quiero empezar con esto, porque yo creo que es muy importante que entendamos esto. Efesios 1, 13 y 14. La primera cosa que el Espíritu Santo hace en usted cristiano es que lo sella. Lo sella. Esa es una buena pregunta de ustedes que tienen ese pasatiempo de hablar con los de esa rama de los pentecostales. Hey, ¿ha usted recibido la segunda bendición? Y usted dice, y ellos dicen, ¿ha usted recibido el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y usted dice, ¿ha usted recibido el sello del Espíritu Santo? A ver qué dicen. A ver qué dicen. Porque dice aquí, Efesios 1:13, porque ellos no creen en la seguridad eterna. Ay, pero el que ha recibido el sello del Espíritu Santo ya no puede perder su salvación porque está sellado. Y ellos van a querer eso. 1:13, en Él, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿Qué es las arras? ¿Qué es arras? Una garantía, una prima, ¿ok? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Véalo otra vez en Efesios 4:30. 4:30. Es lo mismo. Pablo habla del Espíritu Santo, dice en 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es el día de la redención de su cuerpo, que quiere decir que usted tiene el sello del Espíritu Santo hasta que Cristo venga por usted y le dé un nuevo cuerpo. Wow. El que ha recibido el sello del Espíritu Santo no puede dejar de ser cristiano. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para recibir ese sello? Oír el Evangelio y creerlo, que quiere decir ser salvo, nada más. Nada más, con el sello. Y el Espíritu Santo llega a ser nuestra garantía. La garantía de todo lo demás que Dios tiene para nosotros luego. La garantía de nuestra herencia en Cristo Jesús. Es la garantía de la salvación que tenemos hoy y la salvación que tendremos siempre. Porque el Espíritu Santo es el que viene y mora en nosotros, nos hace nacer de nuevo. Nacemos por el Espíritu Santo. La regeneración por el Espíritu Santo. Y también nos mantiene salvos. ¿Qué tuvo que hacer usted para ser salvo? Usted no lo hizo. Usted dice, ay, pero yo me arrepentí, puse mi fe en Cristo Jesús. ¿Y qué? ¿Eso lo salva? No. Esas son las condiciones que Dios pone para que Él lo salve. Pero Dios lo salvó. ¿Cómo? Por la muerte de Cristo Jesús, la sustitución penal de Él, y por la regeneración del Espíritu Santo. Él viene, mora en usted y usted nace de nuevo y ya tiene vida donde no había vida antes. En su Espíritu. Vean, la presencia del Espíritu Santo en el cristiano es permanente. Hasta el día de la redención. Hasta el día cuando la redención que recibimos en Cristo Jesús ya tenga su más plena manifestación a nosotros. Y usted tiene el sello del Espíritu Santo, la garantía, la presencia del Espíritu Santo es permanente, no se pierde. Entonces la salvación del cristiano es permanente. Si usted no puede perder el Espíritu Santo, usted no puede perder la salvación. Y usted dice, pero en el Antiguo Testamento dice que el justo por su justicia vivirá y el injusto por sus injusticias. Ok, si usted quiere vivir bajo el antiguo pacto, hágalo. ¿Y cada cual necesita un pasatiempo? Pero ya Cristo murió. Aún en mi Biblia, no sé, voy a fijarme, deme un segundito. Aún en mi Biblia hay una página, y es grande,
Porque uno a veces tiende a ser bruto. Entonces, en mi Biblia tengo toda una página que dice el Nuevo Testamento. Si hay algo nuevo, hay algo antiguo. ¿Sí o no? ¿Me explico? ¿Me entienden? Si es nuevo, algo es antiguo. Si es nuevo, es actual, que quiere decir que algo ya se venció, como su cédula. Cristo ya cumplió la ley. En Él somos perfectos. En Él Dios nos ve a nosotros como ya hemos cumplido la ley. No, ya vivimos bajo un nuevo pacto, no podemos perder la salvación. No aplique algo de otra dispensación a la nuestra. No aplique algo del pasado a nosotros en el presente. Entienda que la cosa ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre y murió en una cruz. Y resucitó. Mandó su Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 para morar permanentemente en los creyentes y hacernos nacer de nuevo. No sé si usted sabe. Hasta Hechos 2, nadie nació de nuevo. Nadie. Se dice, pero Cristo estaba hablando con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Sí, estaba hablando a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. ¿Nació de nuevo Nicodemo aquel día? No. No. Hasta que Cristo murió y mandó el Espíritu Santo de Dios para sellarnos. Así es. Entonces vea, dentro de todo este proceso, ve dentro de, ok, ya me convertí a Cristo Jesús y ya empiezo este camino, este nuevo andar en Él, esa nueva vida. La primera cosa que tenemos que entender es que, vea, nosotros no podemos perder la salvación. Es un proceso de conformarnos a la imagen de Cristo y nos vamos a caer. ¿Quién que está aquí, cristianos, no se ha caído en su andar con Cristo? ¿Quién no ha metido la pata? Y yo digo, no una metidita de pata piadosa. No, yo digo, quitárselos el zapato y meter la pata, ¿me entiende? Decir, no, aquí con creces lo hago y lo hice. Y usted cae, usted dice, a veces es tan grande el error que cometimos, el pecado, nosotros mismos nos preguntamos, ¿cómo será posible que alguien como yo sea cristiano? Entienda que cuando alguien se convierte a Cristo Jesús, nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo, y su salvación no depende de usted. Dios lo mantiene a usted salvo. Dios lo salvó, Dios lo mantiene salvo. Dios es el que empezó el proceso. Dios es el que lo llevará todo a la perfección. Dios lo hace. Lo que le toca a usted es cuando usted se cae, se levanta. Se levanta. Alguien me dijo una vez, hey, no importa cuántas veces que uno caiga en este andar con Cristo, solo es que debe levantarse una vez más de las veces que ha caído. Así es. Somos sellados. Ponga la mirada en Cristo y en la obra de Él, no en sí mismo. Ok. Segunda cosa que el Espíritu Santo hace, y eso es la cosa grande. Y muy importante que lo entendamos. Vamos a Juan 14 porque quiero llevarlos por este proceso. Juan 14. La segunda cosa que el Espíritu Santo hace es su obra principal en nosotros. Yendo a Juan 14. Es la transformación. La transformación nos transforma, nos conforma a la imagen de Cristo Jesús. Nos moldea como el alfarero con el barro. Nos moldea a la imagen de Cristo. Nos hace como Cristo adentro. Nos guía en el camino de Cristo para que andemos como Él anduvo. Él nos transforma, nos hace más como Cristo en carácter y conducta. ¿Cómo lo hace? Pues siendo cristianos de microondas, ¿ok? A mí me gusta mi microondas, ¿ok? Si uno dice, palomitas, en 2 minutos tengo palomitas. Y usted dice, uy, perro caliente, hey, 1 minuto tengo, pero una cena increíble, ¿entiende? Buenísimo, microondas. Eso es lo que quiero en mi vida cristiana.
¿Sí o no? Se dice, no, ya me convertí, ya quiero ser como Cristo. Amén. Pero no es así, es un proceso. Ok, ¿cómo es este proceso? Es un proceso de aprendizaje y aplicación. Aprendizaje y aplicación. ¿Por qué? Porque a veces nuestro conocimiento va mucho más allá de nuestro comportamiento. Y Dios tiene que darnos un poco para que ya andemos conforme al conocimiento que tenemos. Y luego darnos más conocimiento y ya por las cosas que padecemos, ya aprendemos a andar conforme a esto. Vean la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿ok? Voy a llevarlos por varios versículos. Primero, Juan 14, 26. Juan 14, 26. Cristo dice, y vean los versículos que están en estos tres capítulos, Juan 14, 15 y 16. Que Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo viene principalmente para enseñarnos lo que Cristo quiere que aprendamos. Su obra entre nosotros es ayudarnos a aumentar el conocimiento, que es un conocimiento muy específico. Vamos a llegar a esto. Pero luego, capítulo 15. Juan 15, ok, mismo versículo 23, o 26, perdón, Juan 15, 26. Cristo, hablando del Consolador, otra vez dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. ¿No es interesante que en el primer versículo dice que el Padre lo envía en mi nombre, y ahora Cristo dice que yo lo envío por mi Padre? ¿Me entiendes? Por eso que es el Espíritu de Dios. Bueno, es enviado por los dos, procede de los dos para llevar a cabo su voluntad. Cristo dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es que no viene para dar testimonio acerca de sí mismo, viene para hablar de Cristo. Y hablar de Cristo y el Padre para llevarnos allá, para poner nuestra mirada arriba en Él, en Cristo Jesús. Él nos enseña todas las cosas que tienen que ver con qué, con reparación de carros, o con refrigeración, o cómo poner las sillas los domingos a la mañana. No, nos enseña acerca de Cristo. Dios Padre quiere glorificar a su Hijo. Él dice, vea a mi Hijo, vea qué tan bueno es, Él murió por usted. Vea la grandeza de su gracia y misericordia, de que después de morir por usted, resucitó y quiere perdonarlo. Vea a Cristo, dice el Padre. ¿Y sabe lo que dice Cristo? Vea qué tan bueno es mi Padre. Vea a Él. Que Él los amó tanto que me envió a mí, y Él quiere recibir a usted. Aún siendo usted quien me mató a mí, me clavó en la cruz, y yo sufrí una eternidad en el infierno por usted, y aún mi Padre tan bueno quiere perdonarlo. Así es esto. El Espíritu Santo viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para llevar nuestra atención hacia el Hijo, para glorificar al Hijo y al Padre. Nos enseña acerca de Cristo Jesús, nos enseña la verdad. Vea Juan, otra vez, Juan 16, 13. Juan 16, 13. Él es el Espíritu de verdad, porque viene para enseñarnos la verdad, para guiarnos en toda la verdad. Dice Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Que quiere decir que no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará a Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es lo mismo. Viene para hablar de Dios, viene para hablar de Cristo, viene para hablar del Padre. Viene para enseñarnos la verdad, para guiarnos en todo lo que es la verdad. ¿Dónde encontramos la verdad hoy en día? Juan 17, 17. Luego Cristo la define. ¿Qué es la verdad? Juan 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Primera de Corintios. No iba a tocar ese pasaje, pero quiero hacerlo. Sorry. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2.
El Espíritu Santo vino para enseñarnos la verdad. La palabra es la verdad. Se dice, pues Cristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Claro, pero ¿de dónde aprendemos de Cristo Jesús si no es de la Biblia? Y el Espíritu Santo vino para morar en nosotros, para enseñarnos lo que es la Biblia, la verdad, la palabra de Dios. Véalo en 1 Corintios capítulo 3, capítulo 2, versículo 12. 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él vino para enseñarnos palabras. Y es por eso que yo insisto tanto en que usted tenga una copia de la Escritura. No solo la Biblia, cualquier Biblia, una versión, esa versión, porque todos tienen el mensaje de Dios. No, el Espíritu Santo vino para morar en nosotros y enseñarnos la verdad. Y nos enseña la verdad por medio de palabras, las palabras de Dios. Necesitamos la Escritura, porque es el instrumento en las manos del Espíritu Santo para moldearnos. Véalo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. 4, 11 y 12, 13 creo. Un pasaje bien conocido en esta iglesia, siempre lo usamos para explicar cuál es el propósito de la iglesia local. No nos reunimos como para entretenernos, no. Estamos aquí para recibir la edificación de parte de Dios. Efesios 4:11 dice, y Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, que hoy en día los llamamos misioneros, a otros profetas, que son predicadores, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Un hombre, dos oficios, pastor, maestro. Y estos hombres del versículo 11 están aquí a fin de, versículo 12, perfeccionar a los santos. El propósito de la iglesia local, según lo que dice la Biblia, pastor, maestro, es la perfección de los santos. Estamos aquí para perfeccionar a los santos. Estamos aquí para lograr esto. Y dice que la perfección de los santos es para algo, ¿ok? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios quiere que usted ejerza el ministerio. Evangelizar, para discipular a los que Dios le da. Y todo eso es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Versículo 13. Todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere transformarnos. Dios quiere moldearnos para que lleguemos a ser como Cristo es, en carácter, en conducta. Y lo hace, es un proceso de perfeccionar. ¿Cómo es que nos perfecciona? Vino el Espíritu Santo para guiarnos en toda la verdad. Véalo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Se dice, pero Greg, usted nos ha enseñado este proceso 1000 veces. Sí, y voy a seguir enseñándoles este proceso. Esta es nuestra vida, así es como crecemos en Cristo Jesús. Véalo, 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas. Útil para enseñar, para rearguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que Dios quiere hacer en su vida es tomar el aprendizaje de la palabra de Dios, lo que usted está aprendiendo de la Biblia, y usarlo para moldearlo a usted a la imagen de Cristo Jesús. Es el instrumento en las manos del Espíritu Santo para hacer que usted sea como Cristo en carácter y como conducta. Él quiere que usted... ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Usted dice, ok, ¿cómo es que yo sé que el Espíritu Santo está en mi vida? ¿Cuál es la evidencia? Evidencia que queremos ver fruto, como Cristo dice. Usted conoce el árbol por el fruto que usted ve. Es una manifestación externa de una realidad interna. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. 9 cosas que Dios dice. Vea, Dios es amor, ¿verdad?
Si Dios vive en mí, va a haber amor. Dios es un Dios de paz, no de confusión. Entonces, amor, paz. Es que es una manifestación de Dios, es fruto. Y lo que Dios quiere es moldearnos a nosotros conforme a la palabra de Dios. Moldearnos a nosotros para que seamos como Cristo adentro y actuemos como Cristo afuera. Entonces, vea, ¿en dónde está el Espíritu Santo de Dios? Hay ciertas manifestaciones únicas. Hay evidencia visible, fruto de la salvación, porque hay evidencia visible de la presencia del Espíritu Santo. No debemos buscar y procurar experiencias místicas y emocionales. ¿Cuántas veces le han engañado a usted sus propias emociones? Uy, pero siento que debo tomar esta decisión. ¿Me entiende? Uy, pero siento que esta es la persona para mí. ¿Me entiende? Como que siento, bueno, mañana usted va a sentir otra cosa diferente, ¿ok? Después de una pizza grande con un helado encima, ¡pum! Ya se le va ese sentir, ¿me entiende? Le viene 8. No podemos confiar en nuestras emociones. Podemos confiar en la palabra de Dios. No debemos buscar y procurar experiencias místicas y emocionales. Oh, pero es que yo quiero sentirme lleno del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Pues yo también, pero eso viene luego con el nuevo cuerpo que Dios me da. Porque mientras que esté en este cuerpo me va a engañar. ¿Por qué? Porque ya ando con esta carne. Y esta carne me engaña. ¿Qué debemos hacer entonces? Ok, esto es hablar de términos teológicos, ok. Estamos hablando de la neumatología. Okay. Ya estamos en la parte de la aplicación. Es muy complicado. Es muy complicado. ¿Qué debemos hacer entonces con todo este conocimiento de la neumatología? Que son dos cosas y son muy teológicas. Algunos de ustedes están dormidos. Ok, ¿listos para apuntar esto? Es complicado. Leer la Biblia, obedecer lo que dice. ¿Ah? Y ni siquiera tuvo que pagar por 4 años en el seminario para aprender esto. Qué bueno, ahorita vamos a recoger una ofrenda. Vea, las personas que tienen el Espíritu Santo son las personas que luchan para leer la Biblia y luchan para obedecer la Biblia. Eso quiere decir que estamos luchando para apartarnos de lo malo, aún la apariencia de lo malo, para hacer lo bueno, para andar como Cristo anduvo. Vamos a caer en el camino, como dije, por supuesto, pero el testimonio del cristiano no es tanto que ya llegó. Soy perfecto, soy ungido, Padre Gregorio, ¿me entiende? No. No es un asunto de perfección, ya he llegado. Es un asunto de dirección. Dios me está perfeccionando. Y usted dice, pero todavía caigo, todavía meto la pata, todavía cometo errores y pecados y todavía lucho con esto y lucho con el otro. ¿Qué dice? Porque el pecador que no tiene a Cristo no lucha. Dígame, ¿usted luchaba contra el pecado cuando no era cristiano? No, era como agua. Y luego se convierte a Cristo Jesús y usted dice, hay ciertas cosas que ya tienen que irse. ¿Ok? Hay cosas que estoy viendo, tienen que salir de mi vida. Ciertas cosas que estoy haciendo, tienen que salir de mi vida. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros tuvimos que aún limpiar nuestra manera de hablar? Aunque nosotros que hemos pasado tiempo en el servicio militar, es que aprendemos un vocabulario muy especial. Muy especial. Pero tuve que limpiarme la boca. ¿Por qué? Es que no era una lucha antes. Ahora sí. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos estamos leyendo la Biblia, enterándonos de lo que es
la voluntad de Dios y queremos agradar a nuestro Padre, el Espíritu Santo está recordándonos todo lo que es de Cristo, recordándonos durante el día. Nosotros de ahí se le sale la palabrota y usted dice, ups. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya le trajo a la memoria que la Biblia dice que nosotros debemos andar como Cristo anduvo y está moldeándonos, está transformándonos. Y el hecho es no que ya he llegado, no, el hecho es estoy creciendo en la santidad. Hoy soy más como Cristo que hace dos años, que hace 5 años, que hace 1 año. Entonces vean, un pasaje más, Hechos capítulo 9. Y este es el último pasaje para la mañana. Hechos capítulo 9 de la conversión de Pablo. Quiero mostrarles algo y ya terminar con este pensamiento, porque si usted es cristiano, si usted no es cristiano, honestamente esta mañana la aplicación que debemos hacer es igual para los dos. Y dice en Hechos 9, 5 y 6, Hechos capítulo 9, versículo 5, Pablo por supuesto está en el camino a Damasco y Cristo aparece en esa luz y lo tira por el suelo y le dice en el versículo 4, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el versículo 5, vean lo que dice. Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué es lo de dar cosas contra el aguijón? Que siendo gringo a veces no entiendo las frases idiomáticas del castellano, pero viniendo de una familia que siempre hemos tenido una finca, yo he visto esto, porque usted tiene como ese palo que tiene la puntica, y usted quiere meter el chancho o la vaca ahí en el tráiler para jalarlo y matarlo y ya hacer una buena hamburguesa, sándwich de tocineta con mayonesa, es riquísimo. Entonces uno está viendo el chancho ya entrar, pero el chancho no quiere entrar. Entonces si usted saca ese palito y para meterlo, ¿ok? Y a veces los buenos vienen con baterías. Y le mete una carga, ¡wow! Sí, el chancho, y se mete en el trailer ya, pero rapidito. Pero a veces cuando ya es terco, da cosas contra ese aguijón, ¿ok? Patea. ¿Ok? Y usted le mete ese palo y le duele, entonces ya empieza a patear contra el palo. Y está resistiendo la voluntad del dueño. Ok, vea. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Vea, difícil e incómodo es resistir la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Sí o no? El Espíritu Santo quiere que usted haga algo. Y usted está pero resistiendo y resistiendo y resistiendo. No voy a hacerlo. Y Él le mete y le mete y le mete el aguijón hasta que usted haga lo que Él quiera. El Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo está activamente trabajando en nuestras vidas, bien sea que seamos cristianos o no cristianos. Entonces yo les pregunto, ¿por qué resiste? Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para usted. ¿Por qué resiste? Porque no simplemente reconoce el hecho, reconoce. Dios le está convenciendo. Dios le está hablando. Y haga lo que Pablo hizo. Vea el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, véalo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Pablo dice, Señor, reconoce quién es el dueño. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y para el inconverso, vea, si usted está aquí y no tiene a Cristo Jesús, escúcheme. Dura cosa es vivir bajo el temor y la preocupación, sabiendo que tiene que rendirle cuentas a Dios por todo. Cada palabra, cada pensamiento, cada acción.
El Espíritu Santo está contendiendo con usted, está convenciéndole de su pecado, de la justicia de Dios, del juicio por venir. Y usted como la vaca terca está dando cosas contra el aguijón. Usted no quiere arrepentirse, no quiere poner su fe en Cristo porque a usted le gusta el pecado. Y tan necio que es, usted está vendiendo su eternidad por el placer pasajero del pecado. Dura cosa es incómodo. Es incómodo. Cristiano, dura cosa es, dígame si no es cierto, dura cosa es vivir bajo la presión y la preocupación de saber que no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo le ha ido cuando usted ha querido vivir en pecado? No sabe igual. Ya después de Cristo, no sabe igual. Entonces necesitamos llegar a la pregunta, vea. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una actitud de corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que después de un estudio así, por supuesto no nos metimos en los detalles, pero después de un estudio así todos sabemos lo que Dios quiere. Si usted es inconverso, usted sabe que Dios quiere que usted se convierta a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Y si usted es cristiano, usted sabe lo que Dios quiere. Lea la Biblia, obedezca lo que dice. Es muy sencillo. Muy sencillo. Y es lo mejor para nosotros porque es la buena y agradable voluntad de Dios. No hay nada mejor que conocer a Dios y obedecerle en todo. En esto está la vida abundante. Una vida abundante de bendición. Bendición espiritual. Todas las bendiciones espirituales tenemos en Cristo. Las podemos experimentar si andamos con Él. Y solo podemos andar con Él si estamos de acuerdo con Él. Si andamos conforme a su voluntad. Padre, tú eres bueno y gracias por la mañana. Es bueno estar aquí con otros hermanos.